El siguiente programa es familiar, para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Zapatoca de mis amores, una oración en mi canto, brotaste maravillosa mi agreste flor de tabaco. Morena, dulce morena, oh reina de mis ancestros, eres mi rosa bonita, señora del alma, mi sol, mi cielo. Eres mi rosa bonita, señora del alma, mi sol, mi cielo. Zapatoca de mis amores, una oración en mi canto, brotaste maravillosa mi agreste flor de tabaco. Morena, dulce morena, oh reina de mis ancestros, eres mi rosa bonita, señora del alma, mi sol, mi cielo. Eres mi rosa bonita, señora del alma, mi sol, mi cielo. Viejos taitas que forjaron con tesón mi buena raza, berracos buenos y honrados, cicateando a la mala maña. Por eso es que al Dios del cielo gracias doy todos los días, por ser de tierra bendita, Zapatoca consentida. Zapatoca yo nací, Zapatoca moriré, como lo dicen mis taitas, orgullo el de Santander. Zapatoca yo nací, Zapatoca moriré. Taitas que forjaron con tesón mi buena raza, berracos buenos y honrados, cicateando a la mala maña. Por eso es que al Dios del cielo gracias doy todos los días, por ser de tierra bendita, Zapatoca consentida. Zapatoca yo nací, Zapatoca moriré, como lo dicen mis taitas, orgullo es de Santander. Zapatoca yo nací, Zapatoca moriré. Hola queridos televidentes, bienvenidos a este su programa informativo de Tele Zapatoca. A continuación les presentaremos las noticias de esta semana. Estos son los temas que a continuación desarrollaremos. San Juan María Vianney es el patrono de los párrocos. Las transferencias de ley, el tema de hoy en la nota Isagen. Hubo o hubieron, cuando se usan, hoy con la profe Mónica. ¿Cómo le fue a Zapatoca en los Juegos Intercolegiados, fase de núcleo en San Vicente? Estábamos preocupados por continuar nuestros estudios, por eso hablamos y trabajamos con el gobierno en el Pacto Colombia con las Juventudes, para sacar adelante la matrícula cero en estratos 1, 2 y 3. Una ayuda para los que estudiamos en instituciones públicas de educación superior, técnica, tecnológica y universitaria y que ya está asegurada a partir del segundo semestre de este año y durante todo el 2022, cubriendo el 97% de los jóvenes estudiantes en la educación pública. La idea es que se convierta en una ley y una ayuda permanente. Pacto Colombia con las Juventudes. El Pacto Joven avanza. Gobierno de Colombia. San Juan María Vianney es el patrono de los párrocos y esta semana se celebró su día. La parroquia San Joaquín de Zapatoca resaltó la labor de los párrocos que han estado en nuestra comunidad. El 4 de agosto se conmemora el Santo Cura de Ars, patrono de los párrocos. En la diócesis de Socorro y Sajín se llevó a cabo este día la fiesta presbiteral y acá en nuestro municipio se realizó una muy bonita celebración con hora santa y Eucaristía. Padre, ¿cómo Juan María Vianney se convierte en el Santo Cura de Ars?
Juan María Vianney en él se cumple aquello de que Dios exalta a los humildes, de que Dios escogió lo que para los hombres no cuenta. Él es un campesino analfabeta y de temperamento rudo, intelecto romo, como dicen, rústico. No le entraba la teología, no le entraba el latín, era en el criterio humano, no podía ser sacerdote, pero eso lo preparó para ser el santo cura de Ars. Además, fue reclutado para la guerra y por allá se quedó en una marcha que hubo y resultó desertor del ejército, que podría ser condenado a muerte. No lo querían ordenar porque no respondía a las preguntas de sus sabios examinadores. Finalmente lo hicieron sacerdote. Fue primero coadjutor, después lo enviaron a la peor parroquia que pudieron encontrar, porque unos decían, sí, ordenaron a él, pero ¿dónde el obispo se va a encartar? ¿Dónde lo va a meter? Además dijeron, se le ordena, pero que por lo menos al principio no pueda confesar, ese no tiene capacidad para confesar, y si acaso confiesa, que escriba cuáles fueron las soluciones que puso para los problemas que le presentaban. ¿Y qué hizo Dios? Al principio sufrió, le costaba muchísimo trabajo predicar, no era capaz de predicar, pero poco a poco se fue metiendo y hacía visitas a las casas de su parroquia. Tenía 4 cantinas en los 4 costados de la plaza. Predicó contra eso duro, de frente, se enfrentó, aunque a la gente no le gustó. Pasaba los días y las noches en oración, se azotaba, ayunaba, y todo eso hizo que Dios nuestro Señor lo escuchara. Ars se convirtió. Cuando él llegó, solamente un hombre iba a misa. Cuando él se fue, solo un hombre no iba a misa, y empezaron las peregrinaciones. Llegaban hasta 150 personas diarias. El último año de su vida llegaron como 150,000, mucha gente. Empezaba a confesar a la medianoche y todo el día confesando. En verano unas 12 horas, en invierno unas 12 horas, en verano hasta 16 horas confesando. Es el confesor por excelencia entre el clero secular. Después vendrá en el siglo siguiente el Padre Pío, también un gran confesor. Son como los confesores más famosos que ha tenido la Iglesia, aunque hay muchos que han confesado. San Francisco de Regis murió al salir del confesonario. San Juan Bosco, un gran confesor, muchos, pero el cura de Ars es famoso por eso. Padre, ¿por qué el santo cura de Ars se convierte en el patrono de los párrocos? Es el que no debía ser sacerdote, según el criterio humano, un rudo, uno que no. Hay unos sacerdotes excelentes, doctores y tal, pero es que a Dios no le importa eso, a Dios le importa la humildad. Por eso Jesucristo se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, muerte de esclavo. Y en la medida en que la gente se abaja, es exaltada, porque fue un sacerdote por excelencia, un cumplidor del deber, un hombre de oración, atacado por Satanás. Él dijo, el que en su caminar no se tropieza con el diablo es porque camina en la misma dirección con él. Ese llega a ser un sacerdote tan excelente, tan buscado por la gente, humildes y por obispos y por gente grande, que no hay un sacerdote que se le iguale, según el testimonio de la Iglesia, de Pío X, de Pío XI, que lo canonizó y lo hizo patrono de los párrocos, de Benedicto XVI, que lo hace patrono de todos los sacerdotes. Padre, su invitación para que la juventud vuelva a la vocación sacerdotal.
para que se vuelva a haber sacerdotes, oración. Esto es, si hay oración, si hay vida cristiana en los hogares, si se entiende lo que es el sacerdocio. El cura de Ars decía, si se comprendiera lo que es el sacerdocio, se moriría de amor. Si la gente, si los muchachos entendieran lo que es el sacerdocio, irían a ser sacerdotes. Hoy hay una crisis. El seminario de Bogotá, para esa ciudad tan grande, tiene unos pocos nada más, y así todos los seminarios. Hay que volver a la vida auténtica cristiana, no al facilismo de ahora, no a la homosexualidad, no a la teoría del género, no, que hay que dejar a los muchachos dizque libre desenvolvimiento de la personalidad, y eso es perder la dignidad humana. Así no se consiguen sacerdotes. Hogares buenos, de ahí salen buenos sacerdotes. Predicar la doctrina de nuestro Señor sin desleírla. Dice Pablo, yo les prediqué toda la doctrina. Si se predica el Evangelio, sale, dice nuestro Señor, el que quite aunque sea una tilde de la ley será el menor en el reino de los cielos. Yo no vine a acabar con la ley, sino a perfeccionarla. La ley de Dios, y todo sale bien. El sacerdote tomado de los hombres, en favor de los hombres, para las cosas que son de Dios. Padre, durante la conmemoración del Santo Cura de Ars, ustedes estuvieron en San Gil en la fiesta presbiteral. ¿Cómo se llevó a cabo esta celebración? Bueno, después de 2 años de pandemia, pues pudimos reunirnos para celebrar la fiesta del Santo Cura de Ars, que es el patrono de los sacerdotes, especialmente de los párrocos, y estuvimos convocados por el señor obispo para toda una mañana, una jornada, primero de espiritualidad, de compartir con el seminario, porque fue el Seminario Mayor San Carlos de San Gil. Estuvimos cerca de unos 80, 75 sacerdotes, el señor obispo, y tuvimos primero un encuentro de compartir, de diálogo, de intercambio con los seminaristas. Se nos presentaron cuántos hay, hay 27, 33 con los de Vélez. Entonces fue una experiencia muy bonita de diálogo, de intercambio, de ver que la situación vocacional no es fácil en el mundo, en América Latina, en Colombia, donde apenas en Colombia hay 2.000, 100 y pico de seminaristas. Entonces es todo un trabajo, una conciencia que nos hicieron tomar del trabajo que debe haber mancomunado en seminario, parroquias y los sacerdotes. Padre, y acá en nuestro municipio, ¿cómo se llevó a cabo esa fiesta? Bueno, allá terminamos en San Gil con la Eucaristía y un almuerzo muy fraterno. Aquí a las 5 de la tarde habíamos sensibilizado y motivado a la comunidad para que tuviéramos la hora santa en honor al Santísimo Sacramento y una reflexión profunda sobre el Santo Cura de Ars, porque la comunidad tiene que respaldar con su oración, con su testimonio a los sacerdotes. Y tuvimos la Santa Misa igualmente, muy buena participación, y tuvimos algo muy diciente, que fue presentar los párrocos desde hace 50 años para acá, con una palabrita sobre cada uno, que fue lo esencial de cada uno. Presentamos unas diapositivas sobre ellos con su foto, y eso fue muy llamativo, gustó mucho a la gente. Padre, el día jueves usted en la hora santa nombraba que anteriormente habían 7.000 seminaristas en el país y se ha pasado a solo 2.000, la invitación a las vocaciones. Sí, es una toma de conciencia que debemos tener todos sobre la necesidad de que los hogares, en primer lugar, asuman la formación integral de los hijos. No se trata solamente de mandarlos al colegio, sino de mostrarles cómo ellos deben vivir humanamente, espiritualmente, intelectualmente y en una inserción a la comunidad. Con los de confirmación estamos haciendo esa tarea y no es fácil, porque muchos papás dicen que se pierde mucho tiempo, que no están no sé cómo, pero cuando están en la calle no dicen que se pierde tiempo. Cuando están en las cosas de Dios se cree que es perder tiempo. Cuando se les pone un trabajo social también creen que eso no se debe hacer. Es el libre desarrollo de la personalidad lo que ellos están pidiendo, y claro, hay que dejar que desarrolle la personalidad, pero encauzándolos.
Es un llamado a las instituciones educativas a que también desde allí no solamente se instruya, sino que se formen valores como nos formaron a nosotros en las instituciones educativas, los maestros, con ese espíritu grande de mostrar cuál es el camino, cuál es el derrotero, cuál es lo que tenemos que hacer. Es también la parroquia que debe cada vez incentivar más, aún en esta ciudad que se llama Levítica. Tenemos solamente de Zapatoca 4 seminaristas, cuando antes eran 20, 25, 15. Entonces es una tarea y yo quiero invitar a que unamos esfuerzos entre todos para que esta tarea formativa de la juventud, yo quiero insistir, la juventud debe ser formada en la escuela, el colegio, papás, parroquia, el ambiente social debe crear de verdad un espíritu de entrega, de servicio y de sacrificio. Ya puedes cumplir el sueño de volver a recorrer Colombia, porque Colombia te está esperando. Te espera la calidez de una sonrisa, la alegría de los reencuentros en los restaurantes, la diversión que acelera tu corazón en nuestros parques. Te espera la cultura en los museos. El poder de la historia de los monumentos. La tranquilidad de los ríos. La adrenalina de aventuras inolvidables. Y la magia de nuestros pueblos. Colombia te está esperando. Porque Colombia sin ti no es Colombia. A viajar con responsabilidad, yo voy. Las transferencias de ley son recursos que las centrales de generación eléctrica giran por el uso de recursos como el agua. Y hoy en la nota de Isagen les comentamos a quiénes irán estos recursos y en qué se utilizan. En nuestras comunidades hemos identificado una inquietud relacionada con las transferencias de ley del sector eléctrico. La pregunta es: ¿hasta dónde llega el seguimiento que hace Isagen a las transferencias de ley que le paga a los municipios? ¿Y por qué ese dinero no llega directamente a las comunidades? Las transferencias de ley son recursos que, de acuerdo con la Ley 99 del año 1993, deben ser transferidos por las empresas generadoras de energía a municipios, corporaciones y comunidades étnicas que se encuentren en su zona de influencia. En el caso de las hidroeléctricas y las termoeléctricas, este dinero se paga por el uso de un recurso natural renovable como es el agua. En el caso de las corporaciones, estos recursos fueron destinados en la Ley para la protección del medio ambiente y la defensa de la cuenca hidrográfica del área de influencia de los proyectos. Para el sistema de parques nacionales naturales, estas transferencias serán usadas para la conservación de los páramos que están en la cuenca. La ley también estableció que aquellos municipios que cuenten con ecosistemas de páramos deberán priorizar la inversión de estos recursos en la conservación de estas áreas. En el caso que un municipio que esté en jurisdicción de la cuenca no tenga páramos, estos recursos deberán ser utilizados en obras previstas dentro del Plan de Desarrollo Municipal, sobre todo usados en proyectos de saneamiento básico y mejoramiento ambiental. También la ley establece que los recursos de transferencia solo podrán ser usados o destinados para gastos de funcionamiento hasta el 10% de estos valores entregados. Los recursos de ley de transferencias de Isagen han tenido dos destinaciones, una específica que es agua potable y saneamiento básico y adquisición de predios hídricos que tengan que ver con el cambio climático y la reforestación y todos los temas de cuidado de cuencas hídricas. ¿Qué hemos hecho? Nosotros estamos en este momento haciendo ya la aprobación ante el acuerdo municipal del Consejo Municipal para poder comprar una cuenca hídrica que abastece al acueducto del municipio de Zapatoca y de paso protege la cordillera de Yariguíes y protege los sobrantes que van hacia el embalse de Topocoro. Lo que indica la ley es que nosotros debemos hacer transferencia de esos recursos a las diferentes entidades según lo que se dictaminó y, entre comillas, hay para nuestro accionar, pero nosotros tenemos programas de fortalecimiento institucional, con los cuales realizamos capacitaciones a los funcionarios públicos y a las comunidades, donde les informamos cómo estas transferencias pueden ser manejadas tanto por las instituciones y las veedurías que pueden hacer las comunidades en general de seguimiento a estos recursos.
municipales y solicitar la información referente a la inversión de los recursos de las transferencias de ley entregadas a su municipio. Asimismo, ISAGEN comparte los valores transferidos en los diferentes medios en comunidad que circulan en el área de influencia de sus centrales. La política de infraestructura turística propendiendo por la articulación eficiente para el fomento de la infraestructura turística estratégica en Colombia. Se construyó para proporcionar lineamientos sobre los procesos de formulación, planeación, inversión, sostenibilidad, gobernanza de los proyectos en el sector, así como la generación de empleo, apoyando el camino de la reactivación económica. Con la política de infraestructura única de este tipo en Latinoamérica, se establecerá la ruta hacia el fomento y la consolidación de la infraestructura turística estratégica del país. Mediante la política de infraestructura turística, buscamos potenciar la inversión extranjera directa para el turismo en Colombia, así como diversificar las fuentes de financiamiento para la construcción de obras en el sector. También se busca la consolidación de la prestación de servicios turísticos de calidad en el país. De igual manera, con esta política le apuntamos al fortalecimiento de la articulación interinstitucional para la gestión y desarrollo de la infraestructura, y es por esta razón que se realizó de la mano del Departamento Nacional de Planeación, la Agencia Nacional de Infraestructura, Parques Nacionales Naturales, la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica, la Universidad Externado de Colombia, ProColombia y el Fondo Nacional del Turismo. La nueva política se ejecutará a través de 6 estrategias, compuesta por 15 proyectos y 51 acciones, que tienen como propósito aumentar la capacidad técnica para la gestión de proyectos de infraestructura turística. Esta política facilitará la implementación de estrategias de generación de capacidad técnica para la gestión de proyectos de infraestructura turística, la planeación de infraestructura turística que vaya de la mano con la vocación turística de los territorios, la facilitación de mecanismos de financiación para la inversión en infraestructura turística, la promoción de mecanismos innovadores en el desarrollo de una infraestructura turística inteligente y, finalmente, el poner en marcha acciones que consoliden la infraestructura turística sostenible. Sin duda, esta nueva política de infraestructura del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo apoyará al sector turístico en su camino de reactivación económica. La política de infraestructura turística acelerará la reactivación económica del país. ¿Hubo o hubieron? No pase vergüenza. En este video, la profe Mónica explica cómo y cuándo usarlos. Hola, soy la profe Mónica. Bienvenidos a una nueva lección. Hoy vamos a aprender acerca de un error muy común y es el mal uso del verbo haber. El verbo haber es impersonal, es decir, carece de sujeto y solo se utiliza en tercera persona del singular, es decir, hubo. Veamos algunos ejemplos. En este sentido, el verbo haber funciona como auxiliar de otro verbo. Lo vamos a encontrar casi siempre pegadito de otro verbo, como por ejemplo, yo he aprendido. Si nos fijamos, al lado de este verbo auxiliar haber, encontramos un verbo principal que está conjugado en participio. Lo que hace aquí el verbo haber es ayudarle al principal para que sea conjugado. Por eso es que no aplica para sujetos o para personas. No podemos decir 4 manzanas, no tiene sentido. Después del lo que viene es un verbo. Veamos otro ejemplo. Y así como lo vemos en este ejemplo, conjugamos el resto del verbo haber en los tiempos simples, es decir, yo he aprendido, tú has aprendido, él ha aprendido. Siempre va a haber al lado un verbo en participio. Para nosotros hemos aprendido, yo habré aprendido, yo había aprendido. Siempre toda la conjugación del verbo haber
En los tiempos simples es lo mismo. Y la única forma de usar el verbo haber como verbo principal es en tercera persona. Y aquí en este caso decimos hubo 2 accidentes, como también podemos decir hubo personas que se manifestaron. Y estoy hablando en plural, pero este verbo siempre quedará así. No se puede decir hubieron personas en la manifestación porque eso es incorrecto. ¿Y cuándo podemos usar hubieron? Por lo general aparece introducido por nexos como cuando, tan pronto como, una vez que, después de que, hasta que, luego que, así que, apenas. Por ejemplo, cuando todos hubieron terminado sus deberes, pudieron salir a jugar. Una vez que hubieron salido, cerraron la puerta. Sé que suena un poco extraño el uso del hubieron, pero es por la falta de uso. Después de hubieron debe haber un verbo en participio, como en este caso. Hubieron terminado, como en el ejemplo que acabamos de dar. Una vez hubieron terminado el trabajo, salieron a descansar. Y ese es el uso correcto de hubieron. Así como vimos en los ejemplos anteriores, ocurre con había. Recordemos que es un verbo impersonal, solo funciona en tercera persona del singular, como en este caso. Lo mismo que en el caso del hubo. Entonces, para decir que había, por decir algo, había 2 estudiantes en la calle, no voy a poner aquí habían. Esto es incorrecto, porque esto no funciona para la cantidad de sujetos ni de cosas. Esto funciona es para el hecho. ¿Qué es lo que había? Había 2 estudiantes en la calle. Y la otra forma de usar el había es con el verbo en participio al ladito. Había salido temprano. Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Nos vemos en una próxima lección. La recuperación del COVID-19 es un aspecto del cual se sigue estudiando y aprendiendo. Se parte del hecho de la diferencia de síntomas entre una y otra persona, del no presentarlos o del requerir una UCI. Es importante destacar que se ha documentado que las personas con comorbilidades cardiovasculares, incluidas hipertensión metabólicas como diabetes, pulmonares, inmunodeficiencias, condiciones como el ser adultos mayores, tener algún factor de riesgo como obesidad o tabaquismo, entre otras variables, cuentan con una mayor posibilidad de requerir hospitalización. Ante esto, es importante destacar también que un gran porcentaje de la población diagnosticada, y es la gran mayoría, cursan la enfermedad con cuadro clínico leve y hay otro grupo que son totalmente asintomáticos. La OMS estima que el promedio de duración del virus en el cuerpo es de 2 semanas, mientras incuba y aparecen los síntomas. Al día 7 de iniciados los síntomas, por lo general, es cuando se requiere hospitalización. Aproximadamente al día 10 o antes, inicia el compromiso agudo respiratorio y entre el día 11 y 12, desde iniciado el cuadro clínico, usualmente se ingresa a UCI. Algunos estudios indican que el virus puede dejar secuelas en órganos como pulmones, riñón, corazón e hígado. Por todo esto, el llamado es a seguir impulsando las medidas de autocuidado y de quienes nos rodean: distanciamiento físico, lavado de manos, limpieza y desinfección de superficies y el buen uso del tapabocas para evitar enfermarnos y así detener la progresión de esta pandemia. Cuatro equipos estuvieron en San Vicente de Chucurí en los Juegos Intercolegiados por Zapatoca. Bienvenidos a la información deportiva en el magazine de Tele Zapatoca, proyectando la imagen actual. Nos encontramos nuevamente con el profesor Luis Alberto Ramírez Nocua, que aparte de ser el director de la Fundación Cultural y Deportiva Juventud Zapatoca, también participó con 2 de los 4 equipos que viajaron la semana anterior a San Vicente de Chucurí para la fase de núcleo de los Juegos Intercolegiados. Él fue con 2 equipos, uno de fútbol y uno de fútbol sala.
del Colegio Instituto Técnico Santo Tomás. Profesor, ¿cómo ha estado? Nos complace saludarlo. Bienvenido una vez más. Muy bien, Néstor, muchísimas gracias por venir acá para enterarse de lo que pasó en los Juegos Intercolegiados que se realizaron en San Vicente la semana anterior. Usted nos había dicho en la última entrevista, en el último diálogo que sostuvimos, que iba a ser miércoles y jueves de la semana pasada. Finalmente se modificó. Sí, finalmente en San Vicente hicieron la programación para el día jueves, pero entonces yo hice que pudiéramos ir los de fútbol el jueves y viernes, es decir, los 2 días, porque nos habían colocado el partido a las 10 de la mañana de fútbol y a las 2 de la tarde de fútbol, y con el viaje y los 2 partidos yo creo que no hubiéramos aguantado. Entonces esto se hizo para jueves y viernes para los de fútbol, y solamente para voleibol y microfútbol y fútbol sala sí fue solamente el jueves. O sea, inicialmente iba a ser el día 27, miércoles 27 y jueves 28. Finalmente dejaron todo para el 28, teniendo en cuenta que ustedes iban a jugar 2 partidos de fútbol el mismo día, uno en la mañana, otro en la tarde, con muy poco intervalo de descanso. Entonces terminaron jugando 28 y 29. Sí, así fue. Jugamos el jueves igualmente a las 2 de la tarde y el viernes jugamos a las 10 de la mañana. Bueno, antes de hablar de los equipos que llevó el profesor y cómo fue los resultados, vamos a tener en próximas semanas, posiblemente en la próxima emisión, al profesor Henry Fuentes Garay, que es docente del Instituto Técnico Santo Tomás, que no lo pudimos tener esta semana por sus compromisos laborales, para que nos hable del equipo de voleibol femenino que clasificó en San Vicente a la siguiente fase, es decir, la fase provincial, que me decía él que probablemente sea también en San Vicente de Chucurí, probablemente. Pero hablemos de sus 2 equipos, hablemos del de fútbol masculino. ¿Qué categoría? Categoría juvenil, son los chicos que son de 15, 16 y 17 años. Bueno, ¿cómo les fue? ¿Contra quién se enfrentaron? ¿Cómo quedaron? Sí, a ver, el jueves tuve muchos problemas con la programación que hicieron, porque a las 11 de la mañana estábamos con fútbol sala, terminaba más o menos a las 12, teníamos que ir a almorzar, volver otra vez a subir al barrio, no sé cómo se llama ya, de Angosturas creo que es, a la 1 de la tarde otra vez y a las 2 de la tarde fútbol. Entonces eso era un calvario, corriendo para un lado y corriendo para otro, y me tocaba llevarme todos los de fútbol y los de fútbol sala para no dejarlos solos. Y entonces cuando llegamos al de fútbol, a la cancha del colegio Camilo Torres, los árbitros ya iban a pitar W y nosotros apenas llegábamos. Entonces yo les dije que el señor que estaba programando, que había hecho la programación, nos había dicho que lo habían corrido para las 2:30 y no quisieron entender, y por poco perdemos por W, porque ellos allá no tienen conciencia de que el trasteo es bastante grande desde la madrugada hasta los partidos, porque no tienen espacios para darle uno el tiempo para poder jugar los partidos. Entonces tuvimos que jugar así, y en un tremendo aguacero que se largó como a las 3:30 de la tarde, terminamos perdiendo 2-1. Así, o sea, jugaron el jueves 28 en la tarde en la cancha del Camilo Torres, del Colegio Integrado Camilo Torres, y perdieron 2-1. ¿Contra quién? Contra el Colegio Camilo Torres. Contra el Colegio Camilo Torres de San Vicente. Ahora, ¿por qué se jugó ahí? Porque la cancha o el estadio en el barrio Buenos Aires, en la salida de San Vicente hacia Barranca o el Carmen de Chucurí, Estadio Alfonso Gómez Gómez, está en remodelación. Sí, eso es lo que me dijo un profesor este año, me dijo cuando yo iba a ir allá a jugar con la escuela de fútbol a San Vicente, y me dijo que no se podía en el estadio de Buenos Aires porque lo estaban remodelando y que se demoraba 1 año y medio, porque creo que lo están haciendo casi que nuevo. Sí. Perdieron 2-1 con el Colegio Camilo Torres, entonces, de San Vicente el día jueves. Pero como no eran sino 2 equipos, se tuvo que enfrentar con el mismo rival al día siguiente. ¿A qué horas y en el mismo escenario? Sí, en el mismo escenario y al otro día con el mismo equipo, porque no habíamos sino 2. Eso era para hacer la ida y la venida. Entonces nos enfrentamos a las 10 de la mañana. Nosotros con ganar por 1 gol estábamos clasificados, porque ellos nos habían ganado nosotros por 1 gol, pero el desempate es con el juego limpio, y ellos el día anterior habían tenido 4 tarjetas amarillas y nosotros ninguna, entonces estábamos por encima en ese sentido. Entonces cuando íbamos 1-0, es decir, nosotros estuvimos clasificados 6 veces con el 1-0 estábamos clasificados, con el 2-1 estábamos clasificados, con el 3-1 que también los pusimos, también estábamos clasificados, luego con el 3-2, luego con el 3-2, luego con el 4-2, luego con el 4-3, hasta ahí estuvimos clasificados y con el horario completo del partido. Cuando íbamos 4-3, el tiempo estaba ya concluido de los 40 minutos, pero el señor árbitro le echó 10 minutos más
y ahí nos empataron en un tiro libre. Bueno, le entiendo que entonces los partidos eran periodos de 40 minutos. Sí, bueno, correcto. También le interpreto que si había empate en puntos y en gol diferencia, el primer ítem de desempate era juego limpio. Es decir, el equipo que menos tarjetas hubiera recibido, sea molestación, que es tarjeta amarilla, o tarjetas rojas, que es expulsión. Y en ese orden de ideas, ustedes ganando ese partido, clasificaban. Si ganaban por un gol, clasificaban. Y si ganaban por más de un gol, pues con mayor razón. Pero fueron ganando la mayor parte del juego y terminaron 4-4, y entonces ellos hicieron 4 puntos y ustedes hicieron 1 y quedaron eliminados. Sí, esa es la circunstancia. Pero nosotros, es decir, lo que no me gustó es la forma como el señor juez de central, cuando nosotros le íbamos ganando 2-1, se acercó a los dirigentes, a los que organizan el torneo allá, y les preguntó que ahora qué iban a hacer si estábamos empatados. O sea, eso a él no le debe interesar. Pienso que como árbitro no le debe interesar absolutamente nada el resultado final, o sea, el resultado en cuanto a si queda eliminado o no queda eliminado cualquiera de los dos equipos. Y entonces, en base a eso, ellos estaban que sabían que tenían que empatar mínimo, tenían que empatar, y lo lograron después de 10 minutos de adición. Sí, la parte arbitral, los jueces, no les interesa el resultado del juego, no les interesa desde el punto de vista de que ellos tienen que ser objetivos, imparciales. Ahora, obviamente que se deben conocer las reglas del juego, las reglas internas del campeonato, para saber, de acuerdo al resultado, cómo hay que proceder, si es que hay que ir a lanzamientos penaltis, si es que hay que ir a una prórroga, o si es que se define inmediatamente ahí porque, como usted lo dice, era por juego limpio, entonces no había que ir a lanzamientos penaltis ni tenía que ir a prórroga, sino a no ser que hubiera empate en el juego limpio también, que es otra situación y toca recurrir a otra instancia. Le pregunto, ¿había solamente árbitro central o habían asistentes, había cuarto árbitro? ¿Cuántos miembros del cuerpo arbitral habían? Estaban los tres, estaban los 2 jueces de línea y estaba el central. Sí. Uno de los jueces de línea, cuando el señor profesor del otro equipo de San Vicente empezó a discutir conmigo por los balones, porque yo llevaba 2 balones que estaban en perfectas condiciones y ellos tenían 2 balones, pero estaban muy feos, horriblemente para jugar fútbol. Entonces yo empecé a jugar con los balones y él se disgustó. Entonces cuando yo le dije al árbitro, pero ¿por qué tiene que disgustarse si no pusieron balones que valgan la pena? Entonces el juez de línea se acercó y me dijo, es que nosotros lo dejamos en el salón y nos lo robaron, el que teníamos bueno. Nosotros quiere decir que él es profesor también del colegio y el central también es profesor del colegio, entonces nosotros estamos jugando allá amarrados prácticamente. ¿Los balones los colocan los equipos o la organización? Los balones los colocamos los equipos, yo siempre llevo los balones porque pues... Claro. Correcto. Bueno, entonces esa fue la situación. Bueno, ¿y por qué se alargó? ¿Por qué se hizo una reposición de 10 minutos? ¿Se perdió mucho tiempo a lo largo del segundo periodo? Bueno, porque aclaro, ¿no? En cada periodo se repone el tiempo que se haya perdido. No es que usted va a reponer en el segundo tiempo lo que se haya perdido en el primero. Ah, sí, claro, no, el segundo tiempo... Es más, nosotros ganando, y yo le gritaba a mis jugadores que hicieran las cosas más lentamente para poder ganar tiempo, ¿no? Los míos, por ejemplo, el arquero era uno de los que pegaba la carrera y iba y traía el balón rapidito y sacaba. Yo le decía, más despacio, y no él. O sea, nosotros de perder tiempo nada, porque como son muchachos que no han tenido mucho roce, porque aquí no hay fútbol, aquí en Zapatoca no hay fútbol para los niños ni para los jóvenes, entonces no tienen esa cancha para jugar y entonces ellos sacan rápido. No hubo pérdida de tiempo, sino en 2 ocasiones en que le pegaron a uno de los jugadores míos y así que como para meterle 10 minutos, es más, cuando iba el minuto completo de los 40, el capitán de mi equipo, yo le dije, pregúntele cuánto tiempo va a reponer, y le dijo que 3 minutos. Y en los 3 minutos te íbamos ganando 4-3, ya cuando iban los 10 minutos, que yo le dije, y entonces un tiro libre y nos hicieron el gol ahí y ahí se terminó enseguida el partido. No alcanzamos ni siquiera a sacar de centro cancha. Usted me dice que los árbitros eran ahí mismo de San Vicente, pero acá algo más grave era que los árbitros eran de la misma institución educativa, es decir, docentes del colegio al cual enfrentaron. Sí, eso es cierto. Desde el año pasado yo conocí que el central, que el mismo que me pitó el año pasado y que hizo la misma jugarreta, el año pasado, este año otra vez fue el central del último partido, al cual lo acomodó igualmente. Correcto. ¿Cómo es que dice el adagio popular? ¿Que al que no le gusta una vez se le dan 2? Sí, 2 tazas le dan a uno. Y aquí no puedo esperar que sean ahora 3 tazas. Ya hablé con el señor rector y parece que vamos a tomar una determinación con respecto al año entrante, de hablar con Miguel Ángel a ver qué solución nos da sobre eso. Sí. Bueno, eso en el fútbol. Fútbol sala, también usted lleva un equipo masculino, ¿qué categoría?
Categoría prejuvenil, fútbol sala. ¿Por qué llevé fútbol sala? Porque el colegio, a pesar de que tiene muchos estudiantes, son bastante apáticos para pertenecer a la selección del colegio, y cuando hice la preselección o el llamado que hice, solamente se presentaron 13 niños a participar. Entonces con eso no alcanzaba yo a sacar fútbol, entonces me incliné por llevarlos en fútbol sala para por lo menos que hagan un viaje y por lo menos que tengan unos encuentros amistosos para que vayan perdiendo el miedo. Bueno, y en fútbol sala, en esa categoría, ¿cuántos equipos hubo? Hubo 3, estaba el Carmen, San Vicente y nosotros. El primer partido, cuando llegamos allá a la cancha, estaba jugando San Vicente y el Carmen y le metí una goleada al Carmen. Y luego nosotros tuvimos que jugar con el Carmen y quedamos empatados. No estoy seguro si fueron 3-3, que quedamos 4-4. Pero, y luego al siguiente día tuvimos que jugar con el de San Vicente en fútbol sala y lo estuvimos ganando, es decir, el árbitro me dijo que si ganábamos el partido, nosotros clasificamos, le estuvimos ganando 1-0. Y después, pues, como yo llevaba unos más chicos, cuando metí los chicos ya nos ganaron 4-1. Pero es que ellos sí juegan fútbol sala, ellos sí entrenan fútbol sala, nosotros no entrenamos fútbol sala. Que hay que diferenciar el fútbol sala del fútbol de salón. El fútbol sala depende de la FIFA, el fútbol de salón no, es una asociación totalmente diferente. El fútbol de salón es el famoso microfútbol. ¿Dónde jugaron esos partidos? ¿En qué escenario? En Angostura, algo así, se llama Angostura, es un escenario muy bonito. ¿Pero de algún colegio no? No, allá queda una piscina, queda como un balneario con una piscina y ahí mismo está el Coliseo, muy bonito, muy bonito. Correcto. Bueno, clasificó entonces San Vicente también. Clasificó San Vicente en ambos, sí. Eran 4 equipos, dije en un comienzo de este diálogo. El otro fue el equipo de voleibol femenino que clasificó del profesor Henry Fuentegaray del Instituto Técnico Santo Tomás, pero también fue un equipo del Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Sí, fue un equipo de masculino juvenil de microfútbol, donde pues ahí habían algunos jugadores que pertenecen a la escuela de fútbol y por eso me enteré, porque ellos llegaron allá cuando estábamos jugando el partido segundo contra San Vicente en fútbol, ellos llegaron allá a hacer barra. Me decía el profesor Henry Fuentes, y eso lo vamos a ampliar en próximos programas, que también tiene un equipo clasificado que no tuvo rivales en esta fase, ni con Betulia, ni con San Vicente y el Carmen de Chucurí, iba directo a la fase final provincial. ¿Qué pasa con los juegos intercolegiados en este núcleo de estos 4 municipios que cada vez veo que hay menos equipos participantes en esta fase? Muy buena pregunta, de verdad, porque es decir, el profesor de Betulia decidió no volver a participar en fútbol y el del Carmen por las circunstancias que estoy contando, porque es que allá se acomodan demasiado. O sea, no entrenan a los chicos para ganar, sino que entrenan a los árbitros para poder hacer las cosas. Entonces, ellos se cansaron y no volvieron. Yo, pues también estoy cansado, pero la verdad es que como aquí no hay la oportunidad de que los chicos estén jugando y jugando y jugando como así en San Vicente, entonces yo opto por llevarlos aunque sea para que jueguen 2 o 3 partidos que jugábamos anteriormente, para que ellos vayan adquiriendo pues bastante, es decir, algunas circunstancias de que puedan entrenar, eso lo tomas como el entrenamiento. Y también claro, para clasificar, porque alcancé a clasificar 7 veces para ir a Barranca a los provinciales. Hay algunas cosas por mejorar, o varias, en los juegos intercolegiados. Por ejemplo, usted se ha quejado mucho de la parte arbitral, del juzgamiento. Se deberían tener árbitros de municipios diferentes, municipios vecinos pero diferentes a los participantes, ¿sí? Para que haya mayor imparcialidad y haya menos suspicacia. Y el otro tema es que los municipios como Betulia, como el Carmen de Chucurí y Zapatoca, y ojo a esto, deben adecuar los escenarios, brindar la logística correspondiente para que se roten las sedes, para que todos los años no sean en la misma sede, porque es que jugar de local no se gana solamente con eso, pero es una ventaja. Jugar de local es una ventaja porque usted juega en el escenario que conoce, en el municipio, no tiene que viajar, no tiene ese desgaste físico y económico, y aparte de eso, juega ante su público. Sí, eso es cierto, o sea, desafortunadamente pues, el año pasado, después de que sucedió, que fue exactamente lo mismo que hicieron este año, el señor doctor Javier, no sé el apellido de acá, Javier Martínez, me dijo que tranquilo, que él iba a pedir la sede para acá, para Zapatoca, para que yo me desquitara. No era cuestión de desquitar, sino cuestión de lo que usted dice, que ese desgaste del viaje es terrible, porque uno tiene que madrugar. Nos vamos a las 4 de la mañana, los niños y los muchachos que tienen que ir, se levantan antes de las 3 de la mañana, entonces ya el trasnocho, el viaje, que es bastante duro, entonces eso acarrea bastante sobre el equipo que va a visitar. Una de las ideas que tenemos con el señor rector es proponer en Inter Santander que el año entrante sea
esta fase, o sea, con San Vicente, o sea, así sea con solo San Vicente, una parte neutral, es decir, que sea Bucaramanga, Piedecuesta, Lebrija, alguna parte donde todos tengamos que viajar. Ahora, si se trata de viajar, a usted le sale mejor ir a Bucaramanga que a San Vicente. Menor distancia, menor kilometraje y los gastos serían prácticamente similares. Sí, claro, y un poquitico mejor la carretera. Es que la carretera de San Vicente es terrible, terrible, terrible. Es demasiado, es decir, que los chicos ni siquiera pueden descansar, porque cuando hay una carretera más o menos pavimentada, ellos alcanzan a dormir un poquito y a descansar allí, ¿no? Porque en cada sacudón eso estaba horrible, la carretera está terriblemente fea. Sí, muy mala, y el tema es que se viaja el mismo día que se va a competir. ¿Cómo financiaron el viaje, la estadía allá? Lo mismo del año anterior y los años anteriores, el colegio coloca un dinero para el transporte y la administración este año se hizo cargo de la alimentación. Y eso es lo mismo, y los padres de familia colocan una cuotica pequeñita para poder llevarles agua, que eso sí es necesario el agua, porque el día que jugamos el primer partido en Barranca, en tremendo calor, nos regalaron 10 bolsitas de agua, bolsitas de 360, nos regalaron 10 bolsitas, no alcanzaba ni siquiera para el jugador número 11, y luego en el segundo tiempo que íbamos a hacer, entonces yo siempre llevo las aguas y eso nos salva bastante. Profesor, muchas gracias, muy amable por su tiempo y su información. No, Néstor, a usted por venir y por ayudarnos a que acá se enteren de las cosas que están sucediendo en Zapatoca. Bueno, igualmente para todos ustedes, muchísimas gracias. Estaremos, si Dios nos da vida y licencia, la próxima semana. Permiso. En el Pacto Colombia con las Juventudes estuvimos hablando de la importancia de los consejos municipales de juventud, un mecanismo que incluye a personas entre 14 y 28 años en la participación, vigilancia y control de la gestión del gobierno. Este será un ejercicio histórico en la democracia de nuestro país. Para más información de cómo elegir y ser elegido, ingresa a www.colombiajoven.gov.co. Sigamos conversando. Tú propones y entre todos buscamos la forma de hacerlo posible. El Pacto Joven avanza. Gobierno de Colombia. Esto ha sido todo por hoy. Gracias, queridos televidentes, por estar pendientes de nuestras emisiones. Feliz semana para todos. ¿Cómo olvidar mi pueblo tan hermoso, en donde yo nací, en donde yo me crié? Para mí es un tesoro. Cuando yo voy, invade la alegría al visitar mi tierra y recorrer las calles del pueblo que yo adoro. Todavía quedan casas de pared pisada, tejados de caña y barro, que todavía se conservan desde cuando yo era niño. La escuelita donde hice mi primaria, menos mal que con el tiempo todavía se encuentra ahí, aún nadie la ha destruido. En los escanos del parque veo a don Pedro, a don Armando y a don Luis, que la vida no los conserva, pero ya un poco más viejo. En mi pueblo muchas cosas han cambiado, pero otras se conservan, lástima que el tiempo pobre es tomando los recuerdos. Ay, qué orgulloso me siento de mi pueblito, y visitarlo siempre me hace muy feliz. Pasear tus calles que recorrí desde niño, bellos recuerdos que siempre viven en mí. Y aunque esté lejos lo llevo siempre presente, ay, como quiero a mi pueblo, al pueblo donde nací. Pero no como antes, cuando se hacían convites a las grandes molletas. Aún se conserva en el campo y sus veredas caminos de herradura, talanqueras y falsos, también minas de piedra. Quedan algunos aljibes y quebradas que por fortuna en sus causas todavía corren sus aguas mágicas y cristalinas. Las campanas afinadas de la iglesia van sonando y los árboles del parque con su gran naturaleza nos darán la bienvenida. Aunque en mi pueblo muchas cosas ya no existen, pero espero se conserven como una gran riqueza las que todavía nos quedan.
con ingenio y con esfuerzo, de las que hoy vale la pena contemplar su gran belleza. Ay, qué orgulloso me siento de mi pueblito, y visitarlo siempre me hace muy feliz. Pasear sus calles que recorrí desde niño, bellos recuerdos que siempre viven en mí. Y aunque esté lejos, lo llevo siempre presente, como quiero a mi pueblo, el pueblo donde nací. Mi nombre es Keila Evelyn Monfort Zamora, enfermera jefe del Hospital Universidad del Norte, en el servicio de la urgencia. Queremos dar las gracias al gobierno por pensar en nosotros. La verdad es que el bono fue un gran aliciente, no lo esperábamos, ya que nosotros trabajamos o prestamos el servicio con amor y vocación. Mil gracias al gobierno por fortalecernos, por hacernos prioridad del sector salud en Colombia, y es una alegría y esperanza, y sé que vendrán muchos más proyectos para todos nosotros como trabajadores de la salud.